Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María, aquí desde Guayaquil, Ecuador. Hace unos días nos quedamos con esta audiencia del Papa San Pablo VI sobre la oración, tarea de la Iglesia. Y nos quedamos en este punto que dice así. En esta audiencia el Papa decía: la oración nos descubre un mundo espiritual vasto, espléndido, misterioso, como el cielo que está sobre nuestras cabezas, y dibuja el cielo sin límites de la realidad en que vivimos, demasiadas veces ciegos, miopes e insensibles. Habla el Papa, San Pablo VI, habla con entusiasmo, un Papa muy entusiasta, con un gran celo. Por algo Dios lo eligió para gobernar la Iglesia en su tiempo. Ya cuando hace esta audiencia está muy ancianito, pero con un vigor maravilloso. Y habla de la oración, de ese mundo espiritual, misterioso como el cielo que está sobre nuestras cabezas, dice el Papa. Y nos viene a la mente el bautismo de Jesús, como en el río Jordán salió del agua, después que Juan Bautista lo bautizó, y dice el texto evangélico, dice, y puesto en oración, el cielo se abrió. Y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, en quien me complazco. Pues sí, esta es la oración. La oración es la llave para abrir el cielo. Jesús se pone en oración y el cielo se abre. Se oye la voz del Padre. Qué importante es la oración, el gemido del corazón al Señor, que tiene todo poder en cielo y tierra. Dirá San Pablo: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Invocarlo, pero no de una forma como un papagayo, sino desde el fondo del corazón. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Mira esta dificultad que estoy pasando, esta angustia. Mira, Señor, este pecado que a veces me domina, o este vicio. Señor Jesús, ten piedad de mí. Porque estamos orando ante uno que tiene todo poder en cielo y tierra. Por eso la oración se presenta así, dice el Papa San Pablo VI, como un misterio vasto, espléndido, sobre nuestras cabezas, en el cielo de nuestras cabezas. Y dibuja el cielo sin límites de la realidad en que vivimos, porque demasiadas veces, dice Pablo VI, demasiadas veces estamos ciegos, miopes e insensibles. Porque los ojos de nuestra alma se vuelven así, miopes, insensibles. Tenemos unos ojos corporales por los que vemos los árboles, las personas, el sol, pero también tenemos unos ojos en el corazón que a veces, en vez de ver el amor de Dios, pues más bien está miope, insensible. Continúa el Papa diciendo: aquí nos echa una mano la palabra de Cristo, que nos exhorta casi como para tranquilizarnos de que no estamos soñando. Dice Jesús, capítulo 18 de San Lucas, dice: es preciso orar en todo momento y no desfallecer. Preguntaban a un padre del desierto, que estaba ya en la fase terminal, a punto de morir, le preguntaba a sus discípulos: ¿qué es lo que más te ha costado en tu vida? ¿Qué es lo que más esfuerzo te ha costado por mantenerte fiel al Señor? Y él decía:
el combate de la oración, de orar siempre, porque el cuerpo pues pide descanso, pide distraerse con mil cosas. Entonces, ese combate de la oración, de orar siempre sin desfallecer, es algo impresionante. San Pablo lo dirá con otras palabras: orad sin cesar, o sea, siempre. Estemos en casa o en la calle, trabajando, donde estemos, orando. No es que tenemos que esperar venir a la iglesia para orar ante el sagrario. Está muy bien hacer un ratito de oración ante el sagrario, está muy bien, pero recordémosle que la oración debe ser sin cesar, oración continua. ¿Y, ¿y para qué continua? Dice Jesús, pone esa parábola para inculcarle que había que orar sin desfallecer, y pone el ejemplo de esa viuda pobre que grita ante el juez: hazme justicia contra mi adversario. Todos tenemos un adversario, el demonio, que quiere apartarnos del amor de Dios, quiere destruir nuestra vida, ¿no? Entonces, alguien nos ha robado esa tierra, ¿no? La tierra de la inocencia, la tierra del amor, la tierra que es nuestra, que ganó Cristo para nosotros, el Espíritu Santo, pero alguien nos la ha robado, el demonio. Y aparece la turbación, aparecen los juicios, la depresión, aparece eh, el rencor, tantas cosas, ¿no? Este demonio, el adversario, nos ha robado esta tierra. Hazme justicia. El juez no escucha porque no le importa, como la mayoría de jueces, la mayoría. Sí, hay algún juez honesto, pero la mayoría, pues, como este juez del Evangelio, esperaba la coima. Y esta mujer todos los días, cuando salía de casa, este juez pues, le abordaba: hazme justicia contra mi adversario. Pero él estaba siempre esperando el sobre con el dinero, la coima, pero esta mujer era pobre, era viuda, mujer, viuda y pobre. No podía ser más precaria su situación. Mujer porque en tiempo de Jesús estaban marginadas. Viuda, pues, más marginada aún, las viudas no tenían jubilación, no tenían nada. Y además pobre, tenía todas las condiciones para vivir en la miseria. Mujer, viuda y pobre. Entonces, ella tiene la boca para pedir, no tiene dinero para coimar, para hacerle un chantaje al juez. Y este juez, ya cansado, dice: bueno, como yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda va a acabar golpeándome, pues le voy a hacer justicia. Y entonces eh, le hace justicia a esta mujer, que le den la tierra esa que le han robado, que se la devuelvan. Y Dios no hará justicia, se pregunta Jesús, a sus elegidos, que están clamando a Él día y noche clamando a Dios. Pues, fijaros lo que dice el juez injusto: le hace justicia a esta viuda pobre. Y Dios, que es justo, no va a hacer justicia contigo, no te va a devolver lo que es tuyo, lo que Cristo ganó para ti, el Espíritu Santo, la caridad, la inocencia, todos los dones del Espíritu Santo para ti. No te lo va a devolver, no te lo va a hacer, no va a hacer justicia a Dios si clamamos a Él día y noche. Señor, que no tengo el Espíritu Santo, no tengo la inocencia, no tengo la castidad, no tengo nada, Señor, hazme justicia, ten piedad de mí. El adversario, el demonio, me la ha robado y vivo una vida de impureza, de juicio, Señor, ayúdame, hazme justicia. Y claro que sí, que Dios hará justicia, ciertamente, ¿no? Porque gritamos a Él día y noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra, porque puede ser que la última generación ya no tenga fe, se ha mundanizado. Están aquí con las cosas del mundo, las que viendo deportes y
y fiestas, y alcohol, y fornicación, y vive una vida mm, mundana. Desaparece la fe. Ha habido generaciones de testigos de Cristo maravillosos, de mártires que han dado la vida por Cristo, que han evangelizado, misioneros. Ha habido generaciones maravillosas. Y la última generación, cuando vuelva a Cristo, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿O encontrará que la iglesia se ha mundanizado? Nadie reza, nadie espera la venida del Señor. Cualquier motivo es bueno para perderse la Eucaristía. Decía San Benito en su regla: no antepongas nada a Cristo, no te pierdas la Eucaristía por nada del mundo. Y ahora, que han venido unos amigos, que me quedo en casa, que es el aniversario, el cumpleaños de la amiguita de mi hija, y que es no sé qué, que no sé cuánto, y el día del padre, y no podemos ir a la Eucaristía porque tenemos que estar haciendo la fiesta al papá, y ayer el día de la mamá, y después el estado de excepción, y no podemos, y después que es el feriado, y después el otro feriado, y después que no sé cuántas cosas, y es la votación, y es la segunda vuelta de la votación, y no hay que votar. Siempre hay una excusa para no esperar a Cristo que viene en cada Eucaristía. Y estamos en el mundo, mundanizados, o a escuchar la palabra. No, que estoy cansado. No, que estoy muy lejos. La iglesia se mundaniza y copia el estilo del mundo, ¿no? Por la comodidad. Mira los mártires de Bitinia. Fueron mártires por eso, porque no se perdían la Eucaristía. Estaba prohibido por los edictos de los emperadores que los cristianos se reunieran. Estamos hablando de la iglesia primitiva, siglo segundo, tercero. Y ellos decían: Bitinia, esta región, lo que hoy es Turquía, me parece, ¿y cómo vamos a perdernos la Eucaristía? No podemos. Y los apresaban y los mataban, los mártires de Bitinia, pero no podían pasar sin la Eucaristía. El fervor, el amor a Cristo. Entonces, en la última generación acaba este evangelio diciendo: cuando vuelva Cristo, ¿encontrará fe sobre la tierra o encontrará una iglesia paganizada, mundanizada, el mundo? Bueno, puede suceder, ¿no? Este tono pesimista de Jesús nos invita a la reflexión, a la conversión, ¿eh? Continúa el Papa diciendo: después de habernos enseñado la oración, que anula la distancia infinita entre estos dos términos desproporcionados e imposible de comparar, Dios, el infinito, y el microbio hombre, microscópico, la pequeñez de Dios, la infinita grandeza, la pequeñez del hombre y la infinita grandeza de Dios. Qué desproporción, ¿no? Y que dice: ¿cómo sabemos? Por fortuna nuestra, dice: así pues, habéis de orar vosotros, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, eh, la oración tiene que ser como el respirar. Padre nuestro que estás en el cielo. Decíamos el otro día que los monjes del desierto, los siglos primeros de la iglesia, en Egipto, pues vivían en las grutas del trabajo de sus manos, haciendo con las hojas de las cañas, hacían esteras para poder dormir, las vendían en el mercado del pueblo una vez al mes, y también se dedicaban a la oración. Es el lema que luego será de los monasterios: ora et labora, oración y trabajo. Y pues eh, este doble aspecto, que debe ser también de toda la iglesia, ¿no? El ora et labora, ¿no? Oración, trabajo, pues nos lleva a, a repetir estos monjes del desierto, esta oración. Hacían los salmos. Los salmos, según la Biblia, el Salterio, son 150 salmos. Y había monjes que en un mes
leían los 150 salmos. Otros monjes leían aún más y los leían en una semana. Había hasta algún monje que recitaban los 150 salmos en un día. Impresionante la vida de oración, ¿no? Bueno, pues los monjes rudos, que no sabían leer, no por eso se les descartaba, tenían su puesto en la comunidad monacal cenobítica, donde se reunían los monjes con su abad, etc. Pero al no saber leer, le decía el abad, bien, ustedes pues rece el Padre Nuestro. Entonces lo rezaban, pues eso, en un día, 150 veces el Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Y después lo repetía, lo repetía. Es una forma letánica, oraciones cortas, pero profundas. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y eso es lo que se llama el don de piedad, de amor filial al Padre. Hemos visto estos días, hemos vivido Pentecostés, el don del Espíritu Santo, y uno de los dones del Espíritu es el don de piedad, o sea, de intimidad con el Señor, la oración, esta intimidad filial de un hijo con su padre que ora continuamente, un don maravilloso del Espíritu Santo, la oración del corazón, esta intimidad con el Señor, vivir en casa, no distraídos con mil cosas, ¿no? Como vivía Jacob, era el hombre de casa. Sí, Esaú, el hermano, estaba más bien fuera siempre de casa, ¿no? En la caza, en tantas cosas. Jacob representa a la iglesia, elegida por Dios y que permanecía más con su madre, la iglesia, en la oración, etc. Bueno, continúa el Papa diciendo qué panorama se abre a nuestro alrededor, qué realismo cobra nuestra oración, qué confianza trepidante asume nuestro lenguaje. Sí, ¿qué hace la iglesia? Se pregunta el Papa. No lo olvidéis nunca, la iglesia, y nosotros somos la iglesia, ora, y ora de este modo. Estos días hemos celebrado Pentecostés, veíamos a la iglesia, ese germen de la iglesia, primero los apóstoles con la Virgen María, que permanecían en la oración, pidiendo el Espíritu Santo. Permanezcan en la ciudad, no se vayan, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. El poder de lo alto es el Espíritu Santo. Y vemos a la iglesia que ora. ¿Qué podía hacer una iglesia que tiene miedo a los judíos, con las puertas cerradas, que tenía sentimientos de culpa, que habían abandonado al maestro, había dejado solo ante la cruz? ¿Qué podía esta iglesia por sí misma, qué podía hacer? Orar pidiendo lo que no tienen, el Espíritu Santo, porque son cobardes, egoístas, han abandonado al maestro, lo han negado. No conozco a ese hombre, decía el, el primero de los apóstoles, Pedro. No conozco a ese hombre. Entonces, ante esta realidad tan pobre, ¿qué le queda a la iglesia sino la oración? Somos esta iglesia también, pobre, que hemos traicionado al Señor tantas veces, pero que el Señor nos ama, no, no desprecia a su pueblo, no desprecia a su iglesia. Bien, en otra audiencia del 21 de junio de 1978, el Papa, San Pablo VI, pues dice así: este discurso breve que estamos obligados y somos felices de dirigir a los fieles y a los visitantes en nuestra audiencia semanal del miércoles, estamos viendo desde hace un año más o menos las audiencias generales del Papa San Pablo VI, que ya hace unos 47 años, pero que tiene una gran actualidad, ¿no? Estas audiencias generales las hacen los papas, también luego Juan Pablo II, como veremos más adelante,
eh, Benedicto XVI, Papa Francisco, ahora el Papa León, pues son audiencias generales donde tantos peregrinos y también turistas que van por curiosidad a ver la tumba de San Pedro, al Vaticano, y el Papa dice, me veo obligado, ¿no?, ante tanto visitante, en esta audiencia semanal del miércoles, que no puede dejar de tener por tema nuestra misma persona. Quiere el Papa hablar de este tema del primado de Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa, ¿no? De costumbre, dice San Pablo VI, nos abstenemos de hacerla objeto de nuestra palabra por deber de discreción, demasiado persuadido como estamos de su pequeñez, tanto más patente cuanto más despierta está en nosotros la conciencia de la responsabilidad de la función apostólica a que hemos sido llamados. Bueno, el Papa dice que por discreción no habla así de sí mismo, de su ministerio como sucesor de Pedro, por discreción, teniendo en cuenta y persuadido de nuestra pequeñez. El Papa, pues, es un siervo de Dios, así firmaban los documentos de San Gregorio Magno, siglo V. Los papas firmaban los documentos, Gregorio Magno, siervo de los siervos de Dios. Los siervos de Dios son los bautizados en Cristo, la Iglesia. El Papa se autodefine como el siervo, el que sirve la palabra de Dios, el que confirma en la fe a los siervos de Dios, que somos los cristianos, por el bautismo, ¿no? Continuamos, dice el Papa, pero hoy el aniversario, hoy aniversario del 15 de nuestra elección a la cátedra de San Pedro, ese día de la audiencia, pues hace 15 años que fue elegido San Pablo VI. Murió el Papa San Juan XXIII, fue elegido Pablo VI. Y en este día de la audiencia, pues el Papa hace aniversario. 15 años llevaba en el pontificado, ¿no? 15 años de nuestra elección a la cátedra de San Pedro. ¿Nos obliga a qué? Cuando hace 15 años que el Papa fue elegido, ¿a qué nos obliga? Dice Pablo VI. Pues nos obliga a alabar al Señor, que acostumbra elegir a los pequeños para el desempeño de su ministerio. O sea que el aniversario en el mundo, claro, se cambian las cosas. El cumpleaños, el aniversario y todo es alabanzas al que hace los años. El mundo es así. Y fiesta, y le llevan mariachi, le llevan no sé qué, y alabanzas al que cumple años y regalos. Aquí no, en la iglesia no es así. Aquí la alabanza es al Señor, que ha elegido a los pequeños. San Pablo VI se consideraba pequeño. Por tanto, hay que alabar a Dios, como la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. María no se alaba a sí misma. La iglesia no se alaba a sí misma. Eso lo hace el mundo, el pagano, el fariseo. Dice San Agustín que el fariseo va al templo a orar, pero no pide nada a Dios. Lo único que hace es alabarse a sí mismo. Yo no soy como los demás hombres, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo no soy como ese borracho, adúltero. Entonces, no pide nada a Dios, no se reconoce pequeño, necesitado de Dios, sino que solamente se alaba a sí mismo. La iglesia no se alaba a sí mismo. La iglesia, una imagen de la iglesia es la Virgen María, que proclama la grandeza del Señor. Qué santa has sido tú, Señor. Qué santo has sido con la pequeñez de tu esclava, que la has levantado de la pequeñez, de la basura, has levantado a los humildes. Este debe ser nuestra alabanza a Dios, no alabarnos nosotros mismos. Eso es un error
que nos hace caer en el fariseísmo, ¿no? El fariseo tiene la definición que da el Evangelio, es que el fariseo eh, se alaba a sí mismo y acusa a los demás, ¿eh? Entonces, este es un peligro, y todos tenemos muchas raíces farisaicas por la cual nos consideramos justos y nos permitimos el lujo de hablar mal de los demás, la maledicencia, y de nosotros pues, nos damos un certificado de buena conducta hablando de lo bien que hacemos las cosas y el otro que mal las hace, ¿no? Es un pecado grave que tenemos y de que hay que arrepentirse, ¿no? Bien, continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo, mmm, habla de su pequeñez, que hay que alabar a Dios, ¿eh? Pequeñez tanto más patente cuanto más despierta está en nosotros la conciencia de la responsabilidad de la función apostólica a que hemos sido llamados. Pero hoy, el aniversario 15, decimoquinto, de nuestra elección a la cátedra de San Pedro, nos obliga a alabar al Señor, que acostumbra a elegir a los pequeños para el desempeño de su ministerio, los pequeños. ¿Eh? Mirad quién habéis sido elegido, dice San Pablo. No hay muchos grandes, ni muchos de la nobleza. Dios ha elegido lo débil del mundo. No queda ningún hijo más, preguntaba el profeta Natán a Jesé, porque tenía que ungir a un hijo de Jesé. Pasaron 6 y ninguno había elegido el Señor. Ese gigante, el hijo mayor, no lo ha elegido Dios. No te queda ninguno más. Jesé, en su ignorancia, dice, bueno, queda uno, pero es el más pequeño, está cuidando el rebaño, o sea, el que no cuenta, tráiganlo, no comeremos hasta que no venga. Y cuando lo vio, Natán sintió esta voz del Señor. Ese es, elígelo, úngelo. Y fue ungido David como futuro rey de Israel en medio de sus compañeros. Y era el más pequeño, el que no contaba. ¿Eh? Así, Pablo VI se autocalifica, ¿no? Como nuestro ministerio de 15 años en la Cátedra de San Pedro es porque Dios mira a los pequeños. Sí, y alabar a Dios por haber confiado la guía suprema de su iglesia a nuestra humilde persona, que espera poder apropiarse la frase de un predecesor nuestro, de estatura muy distinta a la nuestra, San León Magno. Actualmente estamos en junio del año 2025, el Papa es el Papa León XIV. Pero aquí San Pablo VI está hablando del primer León, digamos así, San León Magno, ¿eh? Eh, siglo VI, hace ya muchos siglos, Papa, un gran Papa, por eso es llamado Magno, San León Magno. Este, rindiendo honor a la obra de Dios, en él nos dejó unas palabras memorables. David virtutem, qui contuli dignitatem. En latín, aquel que dio la dignidad, dará la fuerza. Dios me ha dado la dignidad de sucesor de Pedro, de ser papa, pues Dios me dará la fuerza. Dios me da la dignidad de ser sacerdote, párroco, Dios me dará la fuerza para el pastoreo. Dios te da la dignidad del magnum sacramento, esposo, esposa, el matrimonio cristiano, gran sacramento es este, que hace presente a Cristo y la Iglesia. Dios te da esa dignidad de formar una familia cristiana, pues Dios te da la fuerza. Se nos acercó ayer una hermana, los catequistas conmigo, se acercó una hermana de la parroquia cuyo esposo pues, le ha abandonado, está con un amante y le urge, dice que le presiona, que le dé el divorcio. Le dijimos, tú no tienes que dar ningún divorcio, no tienes que firmar nada, decirle a tu esposo, tiene 3 hijos con él, o 4, no tienes esposo, no tienes temor de Dios.
¿No sabes que ni adúlteros, ni asesinos, ni ladrones entrarán en el cielo? ¿No sabes que tus hijos lloran la ausencia del Padre? ¿No sabes que tenemos un sacramento del matrimonio, lo que Dios unió, que no lo puede separar el hombre? No tienes temor de Dios. Vuelve en el nombre de Jesucristo. Vuelve, aunque no te escuche, no te escuchará, pero ¿puede Dios tocarle el corazón? Vuelve conmigo. Tenemos un sacramento del matrimonio. Lo que Dios unió, no se atreva el hombre a separarlo. Vuelve, deja ese amante, deja el adulterio. Así tienes que hablar. Nada de firmar papeles y de divorcio y abogado. Ese no es el espíritu de Cristo ni de la iglesia, sino de espera, espera, ¿eh? Entonces Dios te da la fuerza de ser esposa cristiana, ¿sí? Te da esa dignidad, esposa, que hace presente a la iglesia, pues Dios te dará la fuerza, dice San León Magno. Aquel que dio la dignidad, dará la fuerza. Dios te ha dado la dignidad de ser la esposa, figura de la iglesia, en este magnum sacramento, este gran sacramento que es el matrimonio, te ha dado esa dignidad de representar a la iglesia. Pues Dios te dará la fuerza para ser fiel a tu esposo, para pedirle perdón si en algo le has faltado, para esperarlo hasta la muerte. Dios te dará esa fuerza. No te creas lo que dice el mundo. El mundo te dirá, bueno, pues tú no puedes vivir sola así, con 3 hijos, pues eh, ven a esta fiesta, te voy a presentar a un hombre. No, no escucha al demonio, no escucha al mundo. Tú estás casada para siempre. Tu esposo es ese, a esperarlo, a amarlo, a perdonarlo, a invitarle a que vuelva. Aunque no te escuchará, se reirá, pero ahí queda lo que tú piensas, que tú tienes una dignidad y una fuerza para esperarlo, para perdonarlo. Aquel que dio la dignidad dará la fuerza, dice San León Magno, este papa del siglo V, el que dio la dignidad, te ha dado Dios la dignidad de ser esposo cristiano, representar a Cristo, te ha dado Dios la dignidad de ser esposa, representar a la iglesia y amarse y esperar a tu esposo y amarlo y perdonarlo, pues Dios te dará la fuerza para hacerlo. No desconfíes del poder de Dios, espéralo. Dios te ha dado la gracia de la castidad, de la virginidad. Solo Dios basta y permaneces en la vida consagrada, en un convento o en la comunidad cristiana, participando de la vida de la iglesia y sirviendo a la iglesia, dando catequesis de niños, de confirmación, visitando a los enfermos, llevándoles la comunión, lo que sea. Dios te ha dado esa gracia, esa dignidad, pues Dios te dará la fuerza para que no peques, no forniques, sino, como decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Tienes a Dios, tienes todo. Dios te dará esa fuerza. No dudes. Bien, continúa en esta audiencia general de junio del año 1978, continúa el Papa San Pablo VI diciendo, pues bien, pues bien, hijos y hermanos, ¿cuál es nuestro mensaje? No tiene nada ni de grandioso ni de original, bien lo sabemos, pero ha procurado estar acorde con el de nuestros predecesores. Los predecesores de San Pablo VI, pero San Juan, el Papa San Juan XXIII, el Papa Pío XII, etcétera, ¿no? Estar de acuerdo, en comunión con nuestros predecesores, los papas anteriores. Ellos abandonaron los velos caducos de la regia faz de la iglesia para dejar que resplandeciera en la realidad original su rostro pobre y desnudo, despojado de todo ornamento artificial y a la vez irradiante de su belleza sobrehumana, reflejo de una luz inefable, una belleza jamás satisfecha de la forma concreta e ideal que le corresponde y que se esfuerza por realizar en la historia. Pero una belleza tal que puede ya desde ahora hacer patente la presencia encarnada del Verbo de Dios, con una apología encantadora. O sea, el Papa habla de una belleza de la Iglesia, dice el Cantar de los Cantares, negra soy, pero graciosa. Esta es la Iglesia.
el libro del Cantar de los Cantares, que habla de ese amor de Dios con su pueblo, o de Cristo con su iglesia, el Cantar de los Cantares, dice, negra soy, pero graciosa. Esta es la iglesia. Negra por nuestros pecados, pero graciosa por la gracia de Dios, porque aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Por eso la iglesia es graciosa, no por sus méritos, sino porque es blanqueada con la sangre de este cordero. ¿Eh? Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificarla con el baño de regeneración y presentarla ante sí, santa, resplandeciente. Qué enorme, qué trabajo, qué carisma, qué misión enorme tienen los esposos. El Magnum Sacramentum, el gran sacramento. Una cosa maravillosa. Mostrar el esposo el amor de Cristo y la esposa la fidelidad de la iglesia. Los dos una sola carne. Es una misión maravillosa. Por eso es impensable hablar en la iglesia de divorcio. Eso no existe. No puede existir. ¿Qué pecado ha cometido la iglesia por el cual Cristo se separe de ella? Siempre la ama, siempre suscita carisma, vocaciones, Cristo fiel a su iglesia. Bueno, continúa el Papa diciendo, no es nuestro el prodigio, sino que como alba perenne, la iglesia participa siempre de esta alba perenne. El alba, decía un padre de la iglesia, está mezclada de tinieblas y de luz. Tú a las 6 de la mañana, aquí en Ecuador a las 6 de la mañana, más o menos, ya empieza la luz a aparecer, pero no del todo, todavía hay tinieblas. Así la iglesia la titula el Papa un alba perenne. La iglesia tiene todavía a las 6 de la mañana, 6:30, tiene todavía tinieblas, no somos perfectos, pero aparece la luz. Es un alba perenne la que vive la iglesia. Claro que luego esa luz va creciendo hasta llegar a su esplendor, a mediodía, ¿no? El sol de justicia que es Cristo. Pero vivimos en la iglesia, dice el Papa Pablo VI, un alba perenne. El alba no es luz todo. Hay también mezcla de tinieblas, el alba, el amanecer. Hay mezcla de tinieblas. Hay en nuestra vida, hay todavía imperfecciones, pecados. Pero está brillando la luz de Cristo, que nos ama. Dice San Pablo, no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y si obro el mal que no quiero, ya no soy yo. Es el pecado que habita en mí, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que nos ama, nos purifica en esta alba perenne. Es bellísimo esto que dice el Papa San Pablo VI. Es, vivimos un alba perenne, preludio de resplandor perfecto. El alba es el preludio de luego llegará el mediodía, una luz perenne, la visión beatífica, ver a Dios eternamente. Nosotros vivimos en la iglesia un alba perenne. Es preciosa esta expresión del Papa San Pablo VI. Vivimos en la iglesia un alba perenne, un amanecer perenne, donde hay luz, pero también hay todavía una mezcla de tinieblas. La iglesia vive de un carisma que no es suyo, pero que está divinamente infundido en ella, y a ella va destinado. El carisma, dice el Papa, el carisma de la verdad divina, plasmada en rasgos humanos. En este siglo la iglesia, coherente con las características que habían sido suyas siempre, y que ahora con mayor sencillez y autenticidad, la define humana y divina, se va brillantando con la evidencia de los principios que proclama, a fin de dar al rostro de la humanidad una fisonomía sobrehumana, la fisonomía de la unidad de la paz. Este es el rostro de la iglesia, el amor y la unidad. Muestra al mundo la verdad. La verdad es, la luz del mundo es una comunión de hermanos que se aman y que son uno, perfectamente uno. Este es el rostro que presenta la iglesia ante el mundo. Ante un mundo dividido,
de divorcios, de abortos, de guerra, de adulterio, de fornicaciones, de borracheras, de mundo de euforias, de locuras, pues aparece la luz esplendente de la Iglesia como amor y unidad, sacramento universal de salvación. Y de amor y unidad y de paz, de una felicidad en ciernes que parecen sueño o esperanza, a quien no capta la amplitud oceánica de la vida inaugurada por Cristo. ¿Eh? La amplitud oceánica inmensa, inaugurado por Cristo. Nuestros pecados son una gotita de agua comparado con ese océano inmenso que es el amor de Dios. No desconfíes de ese amor de Dios, decía San Juan de Ávila. No crean los desconfiados que vas a ser desheredado por ese pecadito que has hecho, o ese pecado que has hecho. Arrepiéntete y a empezar de nuevo. No desconfíes. No pienses en los desconfiados que Dios te va a desheredar. Tú por el bautismo eres hijo. La herencia de Dios para ti y para mí. ¿Cuál es la herencia de Dios? El Espíritu Santo, que te diviniza. ¿Cuál es tu herencia? La sangre de Cristo, que te lava, te purifica. También la Eucaristía perdona pecados. Cuando dice Cristo, esa sangre que voy a derramar mañana en el Calvario, en la cruz, está aquí. Está en mi sangre que se derrama por vosotros. Tomen y beban todos de él. Es la sangre de Cristo que te lava, te purifica. Dice el catecismo que también la Iglesia, la Eucaristía perdona pecados. Claro que para los pecados mortales se necesita la confesión sacramental. Sí, continúa el Papa diciendo, sí, desde luego, la historia, es decir, la evolución del hombre en el tiempo sigue siendo un drama que al irse desarrollando se diversifica en tendencias cada vez más opuestas. Ver cómo, por un lado, la potencia de la materia se perfecciona y agiganta hasta provocar el trauma del miedo a sí misma. ¿Quién puede calcular hoy el alcance trágico de los peligros que se abalanzarían sobre la faz de la Tierra si la ciencia y la técnica se empleasen contra la vida humana? El progreso de la ciencia y la técnica, ¿a dónde puede llegar? Con la inteligencia artificial, con la clonación, con el laboratorio de embriones fecundados, de cuántas aberraciones, cuántas cosas. La ciencia se puede volver contra la fe de la Iglesia. Entonces tenemos que estar atentos a todos los peligros que nos amenazan por todos lados, ¿no? O querer institucionalizar, como ya quiere un sector de la Iglesia, el amor humano en la fornicación. Si un chico y una chica, si se quieren, son novios y se quieren, ¿no? ¿Dónde está el pecado? Quieren cambiar la moral. Quieren decir que eso no es fornicación. La fornicación es un pecado grave. No, quieren ahora cambiar la moral, que eso es vida. Dos jóvenes que fornican, se gustan, ¿dónde está el pecado? Pues mira Cristo lo que dice. La parábola del hijo pródigo. Este hermano tuyo, hijo pródigo, estaba muerto, gastó la herencia con prostitutas y fiestas. Jesucristo llama a estar en la fornicación con prostitutas y chicas, le llama a estar muerto y ha vuelto a la vida. Ese es el mensaje de Jesucristo, del Evangelio. Si ahora quiere inventarse otro Evangelio y decir que la moral tiene que cambiar y que a dos novios que están siempre fornicando, que eso es normal, si se quieren, no, ella es templo de Dios por el bautismo, él es templo de Dios por el bautismo, no profane ese templo. Pero padre, yo ya caí en fornicación. ¿Te has arrepentido? Sí. ¿Te has confesado con un sacerdote? Sí. Bueno, ya Dios te ha perdonado, no peques más. ¿Quieres vivir una segunda virginidad? Dicen los padres de la iglesia. Pero es que yo ya perdí mi virginidad. ¿Quieres vivir una segunda virginidad? Cree en la sangre de Cristo derramada por ti y ya no peques más. Ya no peques más. Empezar una vida nueva. Bueno, continúa el Papa diciendo, hay
tanta posibilidad del bien y tanta del mal en el mundo moderno, que parece estar comprometida sin remedio la suerte de la humanidad. Solo seguimos siendo optimistas, seguimos pensando que de los dones ofrecidos por la naturaleza se pueden derivar condiciones estupendas para nuestra existencia corporal. Hay tanta posibilidad de bien y tanta posibilidad de mal. ¿Eh? Hay posibilidad de bien y de mal. ¿Qué eliges? Me decía una señora, padre, estoy muy resentida con mi grupo en la iglesia, me ignoró, estoy resentida. Y bueno, a ti, hermana, como a mí, se nos ofrece todos los días posibilidad de bien y de mal. De mal, se escucha al demonio, que dice que tú eres Dios. En el Génesis 3, come del árbol, serás como Dios. El demonio te ofrece esa posibilidad de ser Dios. Y mira cómo te han tratado. Te han ignorado, te han gritado, te han insultado. Si escuchas al demonio, hay mucha posibilidad de mal y entras en el rencor, el resentimiento, el odio. Ya a esa persona de la iglesia ya no le miras más. ¿Cuántas divisiones somos capaces de hacer escuchando al demonio? Pero también puedes escuchar a Jesucristo que te dice, ánimo hermana, a ti no te han ignorado, nadie te ha ignorado. Sí, me han ignorado, estoy resentida con mi grupo, no me han llamado, me han tratado mal, me han gritado. No, hermana, a ti nadie te ha ignorado. Has sido tú toda tu vida, que con tus pecados has ignorado a Cristo. Lo has clavado en la cruz, esa es tu viga enorme, todos tenemos una viga enorme. ¿Cuál es la viga enorme que tenemos todos? Y que dirá Cristo, sácate la viga de tu ojo. ¿Cuál es la viga enorme que tenemos todos? Nuestra vida de pecados. El justo peca 7 veces al día. Imagínate el injusto como tú y como yo. ¿Cuánto pecamos? Entonces, dile al demonio, aparte de Satanás, a mí nadie me ha ofendido. He sido yo con mis pecados toda mi vida, de fornicaciones, de resentimiento, de mentira, de aborto, de borrachera, de los pecados de toda mi vida. Yo he clavado a Cristo en la cruz y Él me ha amado, me ha perdonado. Santo, santo, santo. Dice el Papa, hay tanta posibilidad de bien y tanta de mal. Posibilidad de bien, de vivir en la alabanza, cantando a Dios, que ha sido buenísimo contigo, te ha amado, te ha perdonado. Y le puedes cantar continuamente, santo, 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 y vivir en la alegría y sembrar un ambiente de alegría alrededor tuyo. Pero también hay posibilidad de tanto mal. Se escucha al demonio. No, me han ignorado, me han tratado mal, mi esposa ha sido injusta conmigo. Y caes comulgando con el demonio, caes en el odio, el rencor, personas que están hasta, pues, pues llevan ya meses que no se hablan y, y, y nada, que solo pues, eh, juicios, enemistades. Entonces, hermanos, eh, Dios nos llama a otra cosa. Hay tanta posibilidad de bien y tanta posibilidad de mal, dice el Papa. Posibilidad de mal si escuchamos al demonio, que nos adula, nos alaba. Tú tienes esta dignidad. Mira, han sido injustos contigo, te han tratado mal. Entonces comulgamos con el demonio y entramos en resentimiento, en odio. Gente que llega hasta la separación, los divorcios, porque escuchan al demonio. Hay tanta posibilidad de mal en el hombre, pero hay también tanta posibilidad de bien, escuchando a Cristo, que te dice, ánimo, 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 que tú no eres Dios, tú eres un pobre pecador toda tu vida. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida? Si el justo peca 7 veces al día, si como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero, ¿cuántos pecados? Dice el apóstol Santiago, no pretendáis ser maestros porque todos caemos muchas veces. ¿Y cuáles son estas muchas caídas, estos pecados que cometemos? Jesús la define como una viga. ¿Por qué miras la paja ajena, el defecto del otro, y no ves la viga de tus ojos? Quítatela. ¿Y cómo puedo yo quitar la viga de mi ojo? Pues dándole mis pecados a Cristo. Cristo quiere que le demos nuestros pecados. Él te ama, Él ha dado su sangre por ti. Benefíciate de la sangre de Cristo.
y quedará lavado y pasará a la alabanza. Santo, 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 ¿cuánto me has amado? El santo, 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 la alabanza no es no es solo el momento de la Eucaristía. Tú puedes ir por la calle recordando tus pecados y el inmenso amor de Dios que aunque te ha amado, te ha perdonado, y vivir en la alabanza, santo, 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 todo el día. No hay que esperar al sábado por la noche o el domingo, la Eucaristía. Ya hay tanta posibilidad de bien y tanta posibilidad de mal, dice el Papa. Entonces, bueno, pues a ver qué elegimos, ¿no? A ver por qué camino seguimos, ¿no? Continúa el Papa diciendo, seguimos pensando que de los dones ofrecidos por la naturaleza se pueden derivar condiciones estupendas para nuestra existencia temporal. Pero este cuadro nuestro se debe interpretar en un marco más amplio, más auténtico, que nuestra religión domina con providencia inefable. La preside la cruz, con su designio de dolor y salvación. Llegados a este punto, nosotros debemos revelaros la preocupación que domina nuestra función, es decir, nuestro servicio al mundo y a la Iglesia. Pues bien, lo diremos todo en una palabra. Esta preocupación, o sea, nuestro programa es para nosotros el Concilio Vaticano II, que celebramos hace unos años y que ahora nos afanamos por traducirlo en vida, en espíritu viviente. Hacía poco que había acabado el Concilio Vaticano II y entonces el Papa dice, hay que actualizar en las parroquias el Concilio Vaticano II. El Concilio ha hablado de la Dei Verbum, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que sea nuestro alimento, que sea en todas las parroquias del mundo, el centro sea la palabra de Dios, que la Iglesia venera a la palabra de Dios igual que la Eucaristía. Ha hablado de una liturgia participada, renovada. Ha hablado de ese ministerio de salvación que es sacramento de salvación, Lumen Gentium, la Iglesia luz para las gentes. ¿Cómo es luz? Pues esa comunidad de hermanos que se aman, que son uno, perfectamente uno. Así quiere Dios, así quiere Dios que vivamos. Entonces, hermanos, acojamos esta palabra. Algo maravilloso nos propone el Señor, la vida de la Iglesia, que puede transformar nuestra vida y que seamos luz para el mundo. Pues bien, hermanos, que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.